Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy les traemos una historia que ha encendido las redes y ha puesto a medio mundo televisivo a hablar. Antes de continuar, no olviden suscribirse y compartir este video. Lo que van a escuchar está dando mucho de qué hablar y promete más giros de los que imaginan. Un rumor nuevo, de esos que hacen vibrar los titulares, empezó a correr anoche sobre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Los dos, que ya saben lo que es estar bajo la lupa por su química dentro y fuera del set, coincidieron en un evento privado y, según quienes estuvieron allí, su cercanía no pasó desapercibida. Hubo risas, hubo confidencias al oído, más tarde, un momento íntimo que dejó a varios sin palabras. Testigos del encuentro aseguran que, entre charla y música, ocurrió aquello que nadie esperaba ver tan abiertamente. Mert se inclinó de pronto y besó a Afra, un gesto breve pero cargado de intención. No hizo falta que alguien lo grabara para que el rumor corriera, porque los presentes lo comentaron durante toda la noche y, claro, al amanecer ya estaba en las historias, los hilos y los comentarios de todos. Se nota que son más que amigos, decía uno. La manera en que la mira no miente, escribía otra. La versión más repetida entre quienes conocen al círculo íntimo de Mert es que él, eufórico y con una sinceridad que no suele mostrar en público, habría soltado ante sus amigos cercanos una frase contundente acerca de Afra. Es la mujer de mi vida. Y ya saben cómo funcionan estas cosas. Una confesión así, dicha en voz baja entre copas, atraviesa salones y termina en oídos de medio mundo. Para muchos, aquellas palabras fueron la pista definitiva de que lo suyo ya no es solo complicidad de trabajo ni camaradería de set. Durante toda la velada, Mert y Afra se sentaron muy juntos, se levantaron a bailar en más de una ocasión y, cuando creían que nadie los miraba, se inclinaban a susurrar confidencias. Él, con esa calidez en la mirada que a veces le escapa en entrevistas, parecía hipnotizado. Ella respondía con sonrisas tímidas pero francas, como si le costara ocultar la alegría. La pregunta saltó rápido entre los invitados. ¿Estamos ante el nacimiento de un romance que ya no se puede esconder? Hasta ahora, ni el equipo de Mert ni el de Afra han querido dar declaraciones. El silencio, en este caso, no ha servido para calmar las aguas, las ha agitado. Las crónicas improvisadas de los asistentes se volvieron tendencia, y los fanáticos de ambos han llenado las redes con teorías, comparaciones de gestos y hasta análisis de miradas. Nadie ha confirmado nada, pero el ambiente vibra con la expectativa de una respuesta. Que el evento fuese privado ayudó a que la noche se volviera un escenario propicio para las confidencias. No había prensa, pero sí muchas caras conocidas del mundo del espectáculo. Y aunque Mert y Afra no llegaron juntos, bastaron pocos minutos para verlos uno al lado del otro, compartiendo mesa, conversación y, al avanzar la música, movimientos coordinados en la pista que parecían coreografiados por la complicidad. Quienes estuvieron allí cuentan que el beso llegó de imprevisto, como una ola que rompe sin aviso. Una inclinación, un roce decidido, un instante que dejó al salón suspendido. No duró mucho, pero fue suficiente para que se quedara grabado en la memoria colectiva. Lo que vino después, según varios, fue el comentario de Mert, en confianza. Es la mujer de mi vida. La frase corrió de boca en boca, y pronto la noche entera giraba alrededor de ese susurro convertido en titular. La reacción de Afra, dicen, fue elocuente sin necesidad de palabras. Una sonrisa húmeda, como si una emoción contenida finalmente hubiese encontrado salida, y una serenidad que la acompañó el resto de la velada. Nada teatral, nada exagerado. Solo esa mezcla de pudor y felicidad que enciende sospechas y derrite defensas. Algunos invitados aseguraron que lo habían notado venir desde hacía semanas, que la energía entre ellos se sentía distinta. Otros, en cambio, se declararon sorprendidos. Si esto es nuevo, empezó con fuerza. La danza entre ambos fue constante. No se perdieron pista. Se hablaron con la mirada más de una vez, y cuando no estaban en la pista, volvían a compartir la mesa, codo con codo, con ese lenguaje íntimo que solo se construye con mucha confianza. Mert parecía no poder evitar seguirla con la vista. Afra parecía cómoda en ese foco, sin necesidad de grandes aspavientos. Al finalizar la recepción, salieron un momento al exterior, donde se los vio conversar largamente, apartados, como si el bullicio los hubiera dejado con ganas de un remanso. La intriga no tardó en escapar del salón. Tan pronto como algunos invitados encendieron sus teléfonos, empezaron a circular relatos que coincidían en lo esencial: cercanía, risas, confidencias, un beso inesperado y una frase que lo cambia todo.
La conversación digital se encendió con clips breves, descripciones ansiosas y lecturas de labios que intentaban confirmar lo que ya se intuía. ¿Fue un impulso de la noche o la confirmación de algo que lleva tiempo madurando? Quienes siguen la carrera de ambos saben que Mert y Afra comparten una historia de trabajo intensa, con escenas que ya habían hecho fantasear a los fans. Pero lo de anoche superó la pantalla. Y es esto, precisamente, lo que ha hecho que la especulación pase de rumor a sensación. No es la ficción la que empuja la narrativa, sino la manera tan orgánica en que ambos permitieron, sin palabras, que su cercanía hablara por ellos. En un contexto privado, sí, pero con suficientes testigos como para que el recuerdo se hiciera multitudinario. Algunos asistentes sostienen que Mert luce distinto cuando está con Afra, más liviano, con esa luz en los ojos de quien habita un descubrimiento. Ella, por su parte, mostró esa risa sincera que tantas veces hemos visto en entrevistas, solo que esta vez parecía responder a algo que no necesitaba cámaras. Los murmullos crecieron al compás de la música y se mantuvieron, tercos, aun cuando el evento ya había tocado a su fin. Desde primeras horas de la mañana, los mensajes de los fans se multiplicaron, montajes, comparaciones, recuerdos de escenas juntos, compilaciones de miradas y gestos. Siempre fue evidente, decían algunos. Nos sorprendieron a todos, respondían otros. La verdad, por ahora, es que el silencio de sus equipos habla tanto como cualquier comunicado. Cuando hay tanto ruido alrededor, callar es, también, una declaración de intenciones. Los que conocen a Mert sostienen que no es de palabras grandilocuentes en público, que prefiere proteger su vida personal. Por eso impacta tanto que, en un entorno íntimo, haya puesto en voz alta algo tan definitivo. Y los que conocen a Afra insisten en que ella, prudente y elegante, no suele alimentar rumores. Su discreción anoche fue coherente con eso, pero su expresión parecía celebrar una verdad compartida. En medio de todo, esa frase queda flotando. Es la mujer de mi vida. 5 palabras capaces de volcar una historia. Hay quienes opinan que este podría ser el comienzo formal de una relación que, puertas adentro, ya llevaba un tiempo. Otros creen que apenas están descubriendo un territorio nuevo, sin etiquetas todavía. Sea como sea, lo que mostraron anoche fue suficiente para encender la imaginación del público. Y aquí estamos, esperando si el rumor encuentra confirmación o si quedará, por ahora, como esa chispa que enciende sin arrasar. Que nadie se confunda, no hubo gestos de espectacularidad ni poses para la cámara. Lo que hizo ruido fue precisamente lo opuesto, la naturalidad. Un movimiento compartido en la pista, una mano que acompaña, una mirada que devuelve seguridad, y ese beso breve que cambia de color toda la escena. A veces, lo que dura apenas unos segundos permanece más que cualquier discurso. Más tarde, ya con el salón apagándose, se los vio salir hacia una terraza, donde el aire fresco les daba un respiro. Hablaron mucho rato, según un par de asistentes que pasaron cerca. No hubo abrazos cinematográficos ni promesas declamadas, pero sí ese modo de escucharse que habla de otra clase de compromiso. Al regresar, se despidieron de algunos, agradecieron discretamente y se perdieron en puertas distintas. Separados, sí, pero con una estela en común. La expectación ahora se concentra en lo que venga. ¿Aparecerán juntos en algún próximo evento? ¿Responderán con una foto, una frase, un gesto? Las apuestas están abiertas, y el reloj corre a su favor. Cuando algo parece verdadero, lo natural es que encuentre la forma de decirse. Si anoche fue el primer paso visible, quizá el siguiente no tarde en llegar. Los medios del corazón ya hablan de la historia del momento. Y no es para menos. Suponiendo que decidan confirmar, el impacto será rotundo, no solo por quienes son, sino por lo que representan juntos. La combinación de su carisma, su trayectoria y la expectativa acumulada alimenta una narrativa que nadie quiere perderse. Sí, en cambio, optan por el silencio, no hará más que mantener el misterio encendido un poco más. Hasta aquí, lo único indiscutible es que la noche los encontró del mismo lado. Que se eligieron en pequeños actos. Sentarse juntos, escuchar, bailar, salir a respirar, volver a hablar. Y que, en un impulso, él rompió el aire con un beso y luego con una confesión breve y potente. Es la mujer de mi vida. Hay frases que, pronunciadas en el lugar preciso, se vuelven brújula. Queda por ver si este mapa recién dibujado se convertirá en ruta. Por ahora, el eco del evento sigue rebotando en cada esquina de Internet, y nosotros estaremos aquí, atentos, para contarles el próximo capítulo si decide mostrarse. Porque cuando una historia nace a la vista de todos, también nos pertenece un poco. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Escándalos de Series Turcas.
Si les gustó, suscríbanse, compartan este video y cuéntenos en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Fue un momento aislado o el comienzo de una gran historia? Lo cierto es que, sea cual sea la respuesta, esta noche ya quedó escrita en la memoria del espectáculo. Hasta la próxima.